La Tierra. Un viejo planeta de 4.500 millones de años todavía en evolución. Así como sus continentes se mueven y se chocan, los volcanes entran en erupción y los glaciares crecen y se hunden. La corteza terrestre se esculpe de formas muy numerosas y fascinantes, dejando tras de sí un rastro de misterios geológicos. En este capítulo exploraremos los 450 millones de años de historia geológica en la ciudad de Nueva York. Una metrópolis llena de rocas extrañas, repleta de huellas de antiguos reptiles gigantes y revestida con una gran capa de lava solidificada. Los científicos investigan las pruebas en busca de fieros volcanes, inundaciones masivas y bloques de hielo 4 veces más grandes que el Empire State Building. Las pistas para comprender el pasado geológico de Nueva York proporcionarán una ventana a la formación de la propia Tierra. Así se hizo la Tierra. Nueva York. La investigación en la historia geológica de Nueva York empieza aquí, con los afloramientos rocosos de Manhattan. Estas piedras son pistas para entender cómo se formó la Tierra y cómo su geología ayudó a convertirla en una ciudad tan densa, próspera y viva. Están repartidas por toda Manhattan, sobresaliendo en la superficie de los parques y en el asfalto entre los edificios. Algunas, aplastadas entre 2 bloques de apartamentos, son del tamaño de una ballena. Son supervivientes extraordinarias de la era antigua. Pero lo más importante es que son los salientes de los cimientos sobre los que se han construido los edificios de Manhattan. Rascacielos enormes en 2 zonas, el centro y su periferia. La sección entre los edificios es más baja. Las claves para comprender la forma del familiar horizonte de la ciudad son las rocas que hay bajo la superficie. El geólogo Charles Megerian es un gran experto en rocas. Toda la historia del desarrollo de la corteza terrestre está grabada en las rocas que tenemos debajo. Las piedras de Nueva York tienen una antigüedad de varios miles de millones de años. Megerian está buscando pruebas para averiguar cómo se formó el lecho rocoso de la ciudad. En el Inwood Hill Park del norte de Manhattan ha encontrado una muestra increíblemente dura de roca, conocida como esquisto de Manhattan. Para el ojo inexperto solo es una piedra más, pero para Megerian es su primera pista. Estas piedras que tenemos aquí son rocas de formación de esquisto, unas rocas muy deformadas. La estructura que presentan... Este tipo de estructura tiene unos salientes que suben y luego se doblan y bajan. En una vista en 3 dimensiones se vería más o menos así. Un pliegue muy cerrado con una caída en la parte sur. Son rocas que se han ido deformando mucho durante largos periodos de tiempo. Y este es el mismo tipo de piedras que podemos encontrar en gran parte de Nueva York. Este pliegue tan cerrado en la roca sugiere que el terreno de Nueva York se formó bajo una gran presión. Para confirmar esta hipótesis, Megerian se lleva una muestra al laboratorio para un análisis detallado. La datación radiométrica prueba que la roca tiene 450 millones de años. Pero esta piedra aún tiene secretos todavía más grandes que contarnos. Contiene un caleidoscopio de minerales que abren una ventana al mundo antiguo. Para mí, los minerales son como los mecanismos de un coche. Te lo dicen todo de cómo funciona el vehículo. Megerian usa un microscopio con luz polarizada para observar los minerales. El examen nos dice todo lo que queremos saber sobre el régimen de profundidad, lo enterradas que estaban las piedras cuando se formaron, la edad de las rocas. Te dicen todo lo que quieres saber sobre el desarrollo de la corteza terrestre. Lo más impactante de estas muestras es que los minerales de dentro están alargados. Es una pista de que estas piedras quedaron aplastadas una vez por una gran presión.
Y los colores refuerzan esta teoría. Bajo la luz polarizada, la muestra de Inwood Hill Park presenta un color azul. Esto es por la presencia de un mineral llamado cianita que se forma a grandes profundidades. Es una prueba irrefutable de que esta roca quedó comprimida a mucha distancia bajo la superficie. Las piedras que se forman a esa profundidad son mucho más duras, ideales para los cimientos de una ciudad. Pero, ¿qué sería ese peso tan enorme que habría arriba? Megerian cree que solo hay una respuesta. La piedra quedó enterrada bajo el aplastante peso de una cadena de enormes montañas. Los minerales que podemos encontrar en las unidades de terreno de Nueva York nos dicen que las rocas de la ciudad estaban enterradas cuando se formaron bajo presiones muy altas. Y eso mismo, las grandes presiones, nos indican que estas piedras se produjeron a profundidades de entre 30 y 40 kilómetros y que seguramente las montañas fueran igual de altas que los Alpes hoy en día. Pero hasta las cadenas montañosas más increíbles no pueden sobrevivir a los estragos del tiempo. Las montañas rocosas, por ejemplo, hace millones de años se alzaban unos 10 kilómetros hacia el cielo. Ahora la erosión ha dividido en dos su tamaño. En Nueva York ha ocurrido el mismo proceso. La lluvia, el viento y el hielo dejaron casi planas aquellas antiguas montañas. Pero los cristales microscópicos que se hallan en las piedras de Manhattan testifican que existieron en el pasado. ¿Cómo se formaron las montañas? La respuesta se encuentra en la forma en que se mueve la corteza terrestre. Una red de bloques interconectados constituye la superficie de la Tierra. Los geólogos las conocen como placas tectónicas. Durante millones de años han chocado y se han partido para formar los distintos continentes. Hace 450 millones de años, la superficie de la Tierra era completamente diferente. Norteamérica, por ejemplo, estaba mucho más al sur. América del Norte estaba girada unos 90 grados a la derecha respecto a su actual orientación y se hallaba en medio del Ecuador. Como el clima era tropical, la costa este del continente experimentaba unas condiciones climáticas espléndidas. Puede que el tiempo fuera increíble, pero la antigua costa este pasó por muchos problemas. La placa que hay bajo ella siguió moviéndose, y la costa se dirigía hacia el oeste de la actual África. Hace 450 millones de años, ambos territorios terminaron chocando. El impacto provocó un gran caos geológico. Bajo una compresión tan intensa, la Tierra se vio forzada a subir para formar una enorme cadena de montañas. La colisión que tuvo lugar es el acontecimiento de formación de montañas más principal e impresionante que ha afectado nunca a la costa este de Norteamérica. Hoy, todo lo que queda son los restos. Restos que forman el lecho rocoso de la Nueva York moderna. El choque que creó las antiguas montañas dobló también el terreno formando valles y colinas. Estos pliegues son los responsables de la forma que tiene la superficie de Manhattan. La ciudad cuenta con dos bloques de rascacielos, en el centro y en su periferia. Aquí, el duro lecho de rocas que se formó a mucha profundidad se vio forzado a subir. Ahora está cerca de la superficie y proporciona un anclaje firme para estos enormes edificios. En la depresión que hay en medio, la roca se dobló hacia abajo. La zona está llena de grandes sedimentos, menos recomendables para los rascacielos. Cuando las rocas están próximas a la superficie como aquí, donde pueden verse claramente, es muy fácil construir edificios altos porque se pueden anclar directamente a la roca sólida. Sin embargo, en zonas donde las rocas están enterradas muy abajo y cubiertas por sedimentos glaciales, es muy difícil construirlos porque hace falta aferrarlos a roca sólida o construir unos contrafuertes de hormigón llamados cajones hidráulicos que puedan servir de apoyo a esos edificios. La profunda historia de Nueva York empieza a tomar forma. A partir de diminutos cristales en la piedra, los científicos han descubierto que el lecho rocoso de Nueva York se formó bajo la enorme presión de una gran cadena de antiguas montañas. El resultado fue el esquisto de Manhattan, un cimiento perfecto para los rascacielos de la ciudad.
Pero la ciudad de Nueva York todavía tiene que pasar por mucho. Las placas tectónicas chocaron formando una enorme masa de tierra, el gran supercontinente llamado Pangea. Nueva York estaba atrapada entonces en el centro, pero de alguna forma logró volver a la costa. Escondidas en las calles de la ciudad se encuentran pruebas de enormes erupciones volcánicas, extinciones masivas y continentes hechos pedazos. Pistas que podrían explicar cómo Nueva York se ha convertido en una de las ciudades marítimas más grandes del mundo. Los investigadores intentan averiguar cómo se creó la peculiar geología de la ciudad de Nueva York. Gran parte de su éxito como centro de comercio e intercambio se debe a su puerto y a su localización en la costa. Pero hace 450 millones de años, las cosas eran muy diferentes. La zona de Nueva York no tenía salida al mar. Estaba atrapada en el corazón de un gigantesco supercontinente. ¿Cómo llegó entonces a la costa? La investigación nos lleva a 250 millones de años más tarde. En una cantera de Nueva Jersey, 40 kilómetros al noreste de Manhattan, el paleontólogo Paul Olson descubre la primera de una serie de pistas que podrían explicar cómo llegó a la costa Nueva York. Una enorme huella fosilizada. Esta es la huella, o más bien, el lodo que la ha rellenado, de un cuadrúpedo pariente del cocodrilo, que era el carnívoro dominante durante el Triásico tardío. Podéis ver aquí las marcas de los pies, con unos dedos más largos, y estas son de las manos. En este caso, este animal sería del tamaño de un cocodrilo mediano, pero algunos de ellos eran mucho más grandes, incluso del tamaño de un T-Rex. Las huellas son de una enorme criatura en forma de cocodrilo llamada Postosuchus. Apareció en la Tierra hace unos 230 millones de años. Luego, otros 30 millones de años más tarde, sus huellas desaparecieron de repente. Pero el Postosuchus no se fue solo. La mitad de los animales terrestres murieron al mismo tiempo. Los restos fósiles prueban que fue una de las mayores extinciones jamás conocidas. La prueba de que tuvo lugar esta extinción a gran escala es que en esta zona podemos encontrar muchísimos fósiles. Sobre todo en las huellas de los reptiles, podemos apreciar un grupo de formas asociadas a los cocodrilos que desaparecen. Cualquiera que fuera la causa de esta extinción, debió de ser un acontecimiento catastrófico. Olsen tiene el presentimiento de que tiene alguna relación con el regreso de Nueva York a la costa. La antigua zona de Nueva York se hallaba en un borde muy débil. La frontera donde dos continentes se juntaron para formar el supercontinente de Pangea. Era muy inestable, propenso a la aparición de terremotos y volcanes. La misión de Olsen era ahora encontrar pruebas del desastre natural que terminó con la vida de los Postosuchus hace 200 millones de años. Una franja de rocas negras sobre las huellas de la cantera de Nueva Jersey ha captado su atención. Era basalto, la señal que Olson estaba buscando. El basalto es una roca volcánica. Se forma cuando la lava caliente surge a la superficie y se enfría. ¿Será que los volcanes que crearon este basalto provocaron también la extinción masiva y partieron Pangea? De momento, la prueba obtenida en la cantera es insuficiente. La capa de basalto solo tiene unos pocos metros de grosor. Para probar que estos torrentes de lava causaron aquella catástrofe global, los científicos necesitan pruebas concluyentes. En la zona alta del río Hudson, el geólogo Matt Goring sigue un rastro distinto. Está estudiando las Palisadas, un gran accidente geológico que rodea el río Hudson. Empieza en el centro de Manhattan y llega hasta el noreste de Nueva Jersey. Las Palisadas están hechas también de roca basáltica, el mismo tipo de piedra relacionada con la extinción de los animales terrestres. Pero las Palisadas están en una escala completamente distinta.
La zona de las Palisadas contiene una capa de magma basáltico de unos 300 metros de grosor y unos 65 kilómetros de longitud, así que forma una serie prominente de acantilados que recorren toda la parte oeste del río Hudson. Aquí está la prueba de la gran actividad volcánica. La lava caliente surgió por las grietas de la corteza terrestre y cubrió la antigua América del Norte con una capa de 1,5 km de grosor. Esta lava se agrietó al enfriarse y las grietas verticales formaron unas columnas en forma de lápiz. Los geólogos conocen estas formaciones rocosas tan distintivas desde el siglo XIX. Curiosamente, aparecen en ambos lados del Atlántico, América del Norte y del Sur, Europa y África. Los geólogos sospechaban que su presencia indicaba el punto donde África y Europa se separaron de América. Pero eso solo era una teoría sin fundamento, al menos hasta llegar a los 50, cuando los científicos desarrollaron una técnica revolucionaria llamada paleomagnetismo. Ahora pueden estudiar las propiedades magnéticas de las piedras. Muchos tiempos de roca, incluido el basalto, tienen una marca magnética distintiva, creada cuando se forma la piedra. Los pequeños cristales dentro de la roca actúan como las agujas de una brújula. Cuando el magma que forma la roca es fluido, los cristales se alinean con el campo magnético de la Tierra apuntando al norte. Una vez se solidifica la piedra, los cristales se congelan, quedando atrapados para siempre en esa posición magnética. Cuando los continentes se mueven y las piedras cambian de lugar, los cristales terminan apuntando a otra dirección diferente al norte. Goring y su equipo investigan las marcas magnéticas de las Palisadas. Para obtener una muestra, perforan la piedra con un taladro de agua. Ahora pueden medir la orientación exacta de los cristales con una brújula. Cuando ajustan la lectura con el norte, pueden calcular la localización original de la piedra. 14. Una de las cosas útiles que se pueden hacer con la roca es que puedes llevarlas al laboratorio y medir su orientación magnética, que a su vez nos dará la orientación del campo magnético de la Tierra en el momento en que la piedra se cristalizó o solidificó. Así que esta piedra puede tener minerales que apunten en otra dirección distinta a nuestro norte actual. Cuando los científicos compararon la orientación magnética de las Palisadas con otros afloramientos basálticos cerca del Atlántico, descubrieron que se formaron a aproximadamente la misma latitud. No solo tenían la misma edad, sino que las piedras nacieron también en el mismo sitio. Por ejemplo, hace 200 millones de años, Nueva York y Marruecos eran vecinos. Los geólogos tenían todas las pruebas que necesitaban. Ahora podrían saber con exactitud qué fue lo que ocurrió. Todo empezó con un desastre volcánico a nivel mundial. Hace 200 millones de años, Norteamérica y África empezaron a separarse una de la otra debido a una enorme emanación de lava. Esta lava circuló por toda la grieta que separaba los continentes, lanzando una gran nube de humo de miles y miles de metros hacia la atmósfera. La roca fundida cubrió una zona increíblemente grande, de al menos 7 millones de kilómetros cuadrados, desde el suroeste de Francia hasta el suroeste de Brasil, de Nueva York al centro de Mali, en África. Esta zona quedó cubierta por charcos de lava que en algunos lugares terminaron siendo de 1,5 kilómetros de profundidad. Las erupciones volcánicas comportaron temperaturas muy altas. La mitad de las plantas y de los animales murieron. Los Postosucus no tuvieron ninguna oportunidad. Mientras estas enormes fuerzas partían Pangea en dos, se formó un enorme mar entre las dos grandes masas de tierra, el Océano Atlántico. La ciudad de Nueva York se halló entonces en la costa.
Unas huellas de hace 200 millones de años, encontradas bajo una capa de basalto en las Palisadas, cerca del río Hudson, proporcionan pruebas de que Pangea se dividió para crear la costa este de América del Norte. Pero la historia de Nueva York está todavía lejos de terminar. Tras ser construida por el fuego, la región estaba a punto de vérselas con otra fuerza igual de destructiva. Los científicos intentan reconstruir la historia del violento pasado geológico de Nueva York. Hace 250 millones de años se creó el Océano Atlántico, dejando en la costa la zona de Nueva York. Pero la ciudad marítima todavía tenía que pasar por mucho. En aquel entonces no existía el profundo canal del río Hudson, no era más que un pequeño arroyo. ¿Qué fuerzas lo transformaron en el ancho río capaz de llevar buques de carga pesados tierra adentro? Una pista para comprender cómo se creó el Valle del Hudson son las extrañas rocas que hay repartidas por el Central Park de Manhattan. Algunas de ellas pesan varias toneladas, pero son foráneas de esta zona, al contrario que las piedras circundantes. El geólogo Charles Megerian investiga de dónde proceden. Esta roca viene de las Palisadas del otro lado del Hudson, en Nueva Jersey. Como veis, está muy bien pulida. A su vez, es totalmente diferente a las demás piedras de los alrededores, como el esquisto de Manhattan, que es muy rico en mica. Esta roca, en cambio, no tiene nada de mica en su interior. Las Palisadas se encuentran al noroeste de aquí. Las Palisadas recorren 70 kilómetros del río Hudson. Algo increíblemente poderoso tiene que haber movido las piedras toda esa distancia. Megerian sabe la respuesta. Es el hielo. Los científicos han descubierto un fenómeno similar a 7.000 kilómetros en los Alpes suizos. Al mismo tiempo que los enormes glaciares avanzan por la superficie, arrancan grandes bloques de roca y los arrastran con la base del hielo. Estas rocas actúan como lija y dejan marcados unos arañazos profundos en el terreno. Cuando el hielo se funde, deja las rocas detrás. Megerian está convencido de que pasó lo mismo en Central Park. El hielo movió varias rocas de las Palisadas y abrió algunas grietas en la superficie de la zona. Esta exposición del lecho rocoso de Central Park muestra los efectos profundos de la glaciación en la forma de estas muescas tan espectaculares que vemos en los afloramientos y muestran el patrón que siguieron los glaciares al soltar las rocas, las cuales actuaron como herramientas para producir estas estrías. Para Megerian, las piedras en Central Park son pruebas concluyentes de que Nueva York quedó una vez sepultada por el hielo. Durante millones de años, el hielo estuvo creciendo y avanzando por toda Norteamérica, convirtiéndola en un yermo helado. Pero las muescas de las rocas en Nueva York no nos cuentan la historia al completo. La destrucción causada por el hielo apunta a un enorme acontecimiento glacial que asolaría la futura metrópolis. Para averiguar la extensión del hielo, Megerian viajó hasta Bear Mountain, unos 80 kilómetros al norte de Nueva York. De nuevo, las pistas se hallaban en las rocas. Megerian encontró marcas glaciares similares a las que hay en Central Park. Esto que vemos aquí son marcas sonoras. Este tipo de señales son muy características de la erosión glacial y están producidas por las rocas que quedan atrapadas en la base de un bloque grueso de hielo. Al moverse el hielo, las rocas de abajo hacían muescas en el terreno. Los huecos en las piedras solo podían significar una cosa:
El glacial debió de tener varios miles de metros de grosor. En este caso, a pesar de que nos encontramos a una altura de 390 metros por encima del nivel del mar, el bloque glacial cubrió la Bear Mountain como si no estuviera allí. Los científicos han encontrado unas marcas idénticas en picos idénticos a 1,5 kilómetros por encima del nivel del mar. Era una prueba muy clara de lo sucedido. Un glaciar de al menos 1,5 kilómetros de grosor pasó por encima de estas montañas. ¿Es posible que este mismo bloque de hielo avanzara también por Central Park? La superficie de otra roca cercana nos da la respuesta. Los rasgos que vemos aquí son una serie de muescas y hendiduras glaciales paralelas producidas también por el bloque helado que arrastraba las piedras por esta superficie tan duradera de granito y que terminó puliendo. Además, produjo estas estrías o muescas tan sutiles, pero que resultan evidentes con la iluminación adecuada. Si comprobamos la orientación de estas piedras, vemos que se desvían del norte unos 20 grados al oeste, una orientación idéntica a las estrías que hemos visto en Central Park. Esta prueba significa que el bloque de hielo que cubrió Bear Mountain pasó también por la superficie de Central Park y prueba que Nueva York quedó una vez cubierta por un glaciar 4 veces más alto que el Empire State Building. Imaginad un bloque de hielo gigante de al menos 1,5 kilómetros de grosor ejerciendo una enorme presión sobre la superficie y esculpiendo el paisaje que podemos ver hoy en día en la zona. El gran peso del glaciar aplastó todo a su paso y atravesó los restos de las antiguas montañas. Antes de que el hielo llegara, las aguas del río Hudson ya habían deformado ligeramente el terreno para formar un valle en forma de V. Pero un glaciar de 1,5 kilómetros no tiene piedad con nadie. Destrozó los laterales y el fondo del valle y lo convirtió en una ribera en forma de U. El río Hudson permitía ahora el paso de grandes navíos. La imagen de la Nueva York actual ya estaba casi completa. Las largas muescas en las rocas de Central Park demostraron a los científicos que un gran bloque de hielo viajó por los restos erosionados de las montañas. Y las marcas y estrías glaciares de Bear Mountain indicaban que este bloque medía al menos 4 veces la altura del Empire State Building. Cuando el hielo se derritió, dejó una gran cantidad de escombros que bloquearon el paso del río Hudson hacia el Atlántico. El reto final de los geólogos es ahora descubrir cómo quedó destruida la cadena montañosa y cómo se abrió el puerto de Nueva York a los océanos. Nueva York acoge actualmente uno de los puertos naturales más grandes del mundo. Pero no siempre fue así. Hacia el final de la última era glacial, la amplia entrada del puerto estaba bloqueada. Hace 1600 años, los glaciares fundidos dejaron atrás un muro de 70 metros de escombros. La cresta se extendía desde Long Island hasta Staten Island y forzaba el río Hudson a seguir un curso más estrecho y al oeste para llegar al océano. ¿Qué poderosas fuerzas destruirían este muro rocoso? La primera sospechosa fue una inundación. Los científicos necesitaban pruebas para demostrar que había ocurrido un suceso así. En los años 60, un grupo de pescadores hicieron un hallazgo inesperado en la desembocadura del río Hudson. Sacaron un gran colmillo de mamut de las profundidades del suelo marino. Las manadas de estas bestias gigantes vagaban por las llanuras de Norteamérica antes de quedar extintas por el hielo con la última era glaciar. Encontrar alguno de esos extraños colmillos de mamut por aquí y por allí no es tan sorprendente. Pero desde ese descubrimiento inicial, los científicos han encontrado más colmillos y huesos en la desembocadura del río.
Era como si un violento torrente hubiera barrido a los mamuts y hubiese dejado sus restos en la costa. Y todavía había más pistas cerca. Unas rocas muy grandes descansaban en el suelo de la playa, algunas de ellas del tamaño de un coche. Las rocas debieron de haber formado parte de la antigua morrena que hubo una vez entre Long Island y Staten Island. El geólogo David Francis sabe que solo un gran torrente podría haberlas llevado hasta allí. Basándonos en el tamaño de las piedras que vemos aquí, sabemos que la riada debió de haber movido 450.000 millones de metros cúbicos de agua por segundo. Eso es una inundación 3 veces más grande que la más grande registrada en el río Mississippi. Y toda esa agua tuvo que venir de algún sitio. Los científicos empezaron a buscar el origen de esta inundación, una lo bastante poderosa como para transportar rocas enormes hasta el mar. Para un geólogo, las rocas son como las páginas en un libro de historia. Para nosotros, la erosión suele arrancar algunas de esas páginas, así que nuestro trabajo consiste en realizar un registro de los fragmentos para componer una historia coherente con los acontecimientos que ocurrieron en el pasado. A 500 kilómetros al norte de la ciudad, en la zona norte de Nueva York, Francis siguió el rastro de lo que podría haber sido el camino del torrente hasta llegar a unos extraños árboles en Covey Hill, en las montañas de Adirondack. Son pinos de Jack. Son raros en esta zona, donde el suelo es más fértil y profundo. Pero en Covey Hill, su presencia indica que apenas hay unos pocos centímetros de tierra encima del lecho rocoso. El pino de Jack suele echar raíces en la superficie rocosa. Esto es una superficie de piedra arenosa, un suelo poco mineral, y está sujeto a largos períodos de sequía durante el verano. La adaptación del pino de Jack le permite sobrevivir aquí donde ninguna otra especie de árbol podría. ¿Qué le ocurrió al suelo? Los pinos de Jack continúan creciendo en la entrada del desfiladero de unos 100 metros de ancho. Normalmente, los desfiladeros como este tardan en formarse miles de años. Pero en este caso, la falta de suelo apunta a una inundación repentina. Un gran torrente debió de haber arrancado parte del terreno y de las paredes rocosas. En un helicóptero, Francis sigue el desfiladero oeste. Al final del mismo se abre en una gran cuenca vacía que se halla al lado de uno de los grandes lagos, el lago Ontario. No hace falta tener mucha imaginación para ver este valle lleno de agua, con esas colinas saliendo como islas. Hace 1.600 millones de años, esta cuenca estaba llena con 3.200 millones de kilómetros cúbicos de agua. Un lago colosal al que los geólogos llaman el lago Iroquois. Se formó al final de la última era glacial. Cuando los glaciares se fundieron, las aguas fueron llenando poco a poco el lago. Las presas que las retenían se debilitaron. Finalmente, se derrumbaron y causaron una repentina y devastadora inundación. El nivel del lago bajó unos 20 metros y liberó unos 250 kilómetros cúbicos de agua en el valle de Champlain, con consecuencias catastróficas. Esa inundación pudo haber bajado por el valle, atravesando el valle de Hudson y desembocando en el Océano Atlántico. El torrente corrió hacia la ciudad de Nueva York, 500 kilómetros al sur, y luego tomó el camino más directo al mar. Las aguas golpearon la antigua morrena, la enorme pila de escombros que bloqueaba la salida directa del río Hudson. El puente que vemos detrás de mí cruza el canal que fue cortado por la inundación. Cuando la tromba de agua atravesó la zona, tenía la suficiente intensidad como para superar la presa y cortar rápidamente el canal. El espacio que creó la inundación todavía existe. Ahora es un estrecho conocido como The Narrows. Actualmente está cruzado por el puente Verrazano. El canal es lo bastante profundo para que pasen incluso los barcos más grandes. Es la entrada más importante al puerto de Nueva York.
Colmillos de mamut y rocas enormes en la desembocadura del río indicaron a los científicos que hubo un gran torrente lo bastante destructivo como para abrir un agujero a través de la antigua morrena. Y un canal en dirección a los Grandes Lagos reveló la fuente de la inundación, la misma que creó The Narrows y le dio a Nueva York su ancha entrada al puerto. Los cimientos de Nueva York poseen una geología única. La geología que creó una de las ciudades más grandes del planeta tiene también el potencial para destruirla. Los expertos han estado estudiando el posible peligro para la ciudad. Estamos en el sur de Manhattan, en una de las vías más grandes, Canal Street. Es importante porque en 1821 un huracán de categoría 2 subió el nivel del agua unos 4 metros en una hora y el río Hudson se unió con el río Este. Canal Street quedó sumergida bajo las aguas y Manhattan no fue más que un par de islas durante 3 horas hasta que el agua se retiró. Nueva York es vulnerable por su posición en la costa. Long Island se expande hacia el noreste formando un ángulo recto con la orilla de Nueva Jersey. Nueva York está recostada en el extremo oeste de Long Island. Normalmente, las islas protegen a la ciudad del mar. Pero cuando un huracán amenaza con su llegada, esta protección no sirve de nada. Long Island se convierte en un lastre peligroso. Los huracanes viajan hacia el norte por las playas de la costa del Atlántico, moviendo grandes trombas de agua a su paso. Se conocen como oleadas de tormenta. Golpeando la unión en Long Island, los vientos encauzan estas olas hacia The Narrows, el espacio que separa Long Island y Nueva Jersey. Este es el vértice del ángulo recto que forma Nueva York, donde se reuniría toda el agua que empuja un huracán. A lo lejos se encuentra el puente de Verrazzano y toda el agua pasaría por ese estrecho que llamamos The Narrows, que aceleraría hasta llegar a Nueva York, donde subiría a niveles anormales. Los expertos creen que en los Estados Unidos, Nueva York es la tercera ciudad más vulnerable, después de Miami y Nueva Orleans, a un posible huracán. Si hoy mismo fuera golpeado por uno, las consecuencias serían muy serias. La ciudad de Nueva York ha sido atacada por huracanes con muy poca frecuencia, como en 1821, en 1893 y en 1938. Sin embargo, lo interesante es que el próximo huracán que llegue a Nueva York será catastrófico. Lo que ocurrirá es que todo dejará de funcionar. El agua de mar inundará los metros y destrozarán el sistema eléctrico. Estamos hablando de enormes cantidades de dinero para poder reparar las infraestructuras. Estamos hablando de contratiempos y demoras en el comercio, los servicios bancarios y el transporte. Una catástrofe jamás vista hasta ahora. El oleaje de tormenta no es solo un peligro para el futuro de Nueva York. Los terremotos son también una parte de las grandes fuerzas geológicas que han moldeado esta zona. Y todavía siguen activas hoy en día. Algunos de ellos podrían cambiar la ciudad en un instante. 4 de noviembre, 1884. Nueva York es sacudida por un terremoto que dura 10 segundos. El puente de Brooklyn se balancea y la gente entra en estado de pánico. El terremoto fue de 5,5 en la escala de Richter. 17 de enero de 2001. Nueva York vuelve a sufrir un seísmo. Esta vez, el terremoto era relativamente pequeño, solo de 2,4 en la escala, pero sucedió justo bajo la calle 125. El terremoto de 2001 es el primer seísmo que pudimos localizar en Manhattan. Fue un logro importante, se notó por toda la zona. Es imposible estudiar las causas de los terremotos en la superficie. Las pruebas están enterradas bajo la ciudad.
Dentro del lecho rocoso de Nueva York, el sismólogo Leonardo Sieber estudia las causas de estos terremotos. En un túnel subterráneo, a 30 metros bajo la superficie del río Este, se halla un laboratorio. Aquí, Sieber puede estudiar las rocas de cerca y en persona. Es el mismo lecho sobre el que está construido Manhattan. Pero Sieber teme que no sea tan sólido como todos pensaban. Nueva York está considerada como una zona sísmica, lo que significa que hay un grupo de terremotos conocidos que han ocurrido en esta parte. Como geólogos, estamos muy impacientes por descubrir qué es lo que causa estos terremotos. La mayoría de los seísmos ocurren en los límites entre las secciones que separan la corteza terrestre, las placas tectónicas en las que se asienta el continente. Pero los terremotos de Nueva York son diferentes. La ciudad está situada de forma firme en medio de una placa tectónica a medio camino entre la dorsal del Atlántico al este y la falla de San Andrés al oeste. Sieber está ansioso por descubrir qué es lo que ocurre. Mientras examina los muros del túnel, se encuentra con una posible pista. Las largas fracturas en la roca son líneas que se forman cuando hay mucha presión. Cuando se libera esa tensión, la roca se agrieta y se aplasta. En la superficie lo notamos en forma de terremoto. Esto es un ejemplo de una falla muy pequeña, pero que probablemente generó algunos terremotos de menor intensidad. Cuando una de estas fallas genera un seísmo, pensamos que quizás otras de la misma familia puedan generar terremotos. Estas fallas en el lecho de Nueva York son la prueba de que esta zona fue afectada por los terremotos en el pasado. Pero Sieber no tiene forma de saber si las fallas siguen activas y peligrosas. Si un gran seísmo atacara a Nueva York hoy en día, las consecuencias podrían ser catastróficas. Una gran proporción de los edificios de la ciudad no están construidos para soportar estos temblores. Nos preocupan los túneles de transporte. Parte de los túneles están cimentados en la roca sólida y otras descansan en sedimentos blandos. La infraestructura se vería seriamente dañada. Costaría decenas de años reparar el daño causado por un seísmo a gran escala. Con las pruebas que han recogido los geólogos, podemos contar por fin la historia de la creación de Nueva York. El lecho rocoso de la ciudad se formó a partir de una cadena de montañas de 1,5 kilómetros de altura. Volcanes y campos de lava cubrieron millones de kilómetros cuadrados y separaron el antiguo supercontinente, creando la costa este de Norteamérica. Un bloque glacial 4 veces más grande que el Empire State Building ahondó el río Hudson. Una repentina y catastrófica inundación rompió la morrena para formar The Narrows y abrir el puerto de Nueva York a los océanos. Mirando hacia el lejano futuro, los geólogos ven más tiempos difíciles para la ciudad. Predicen que dentro de 40.000 años, esta región será engullida por otro bloque de hielo. Y dentro de 250 millones de años, el Atlántico empezará a encogerse de nuevo. Europa y África terminarán chocando con la costa americana. Los restos fosilizados de la una vez gran ciudad de Nueva York se convertirán en otra capa de rocas en una nueva cordillera. Pero solo es un suceso más en la inmensa y siempre cambiante historia del planeta Tierra.